Hola, una pregunta que me han hecho estos días y que me suelen hacer normalmente en esta época del año es ¿qué previsiones hay para el Black Friday, para el Cyber Monday, para la campaña de Navidad? Y bien, siempre digo que es difícil hacer previsiones teniendo en cuenta que la bola de cristal pues suele fallar, más este año, porque otros años teníamos unos escenarios que no eran muy diferentes realmente a los del año anterior y podíamos pensar que la evolución podía ser bastante predecible en general, es decir, cada año un poco más o unos porcentaje, entre el 10, 15, 20% de venta mayor en Black Friday o Cyber Monday que el año anterior. Pensemos en que veníamos de años en los que había habido crecimiento económico en general y que era una situación realmente propicia para que estas campañas, digamos, tuvieran una buena aceptación y tuvieran resultados interesantes. Pero este año ha cambiado todo. Este año tenemos una situación realmente diferente, con un coronavirus que está impactando a muchos niveles, en diferentes aspectos, tanto en capacidad económica, en obviamente la actividad comercial, que evidentemente está muy limitada por restricciones que todos conocemos, y además por otros factores que pueden afectar a la capacidad de compra. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos datos que estamos obteniendo a nivel preliminar de un estudio que estamos desarrollando en EA Business School, que ya hemos hecho en 3 ocasiones. Bueno, esta es la tercera ocasión. Hicimos la primera edición en el mes de marzo, la segunda en el mes de mayo y ahora estamos con la tercera, en la que intentamos entender algunos factores que creemos que son importantes en cuanto a cómo está afectando el coronavirus a estados de ánimo, a hábitos y a predisposición y expectativas de consumo. Por ello vamos a ver algunos datos que creemos que pueden ser interesantes. En primer lugar, los estados de ánimo. Los estados de ánimo sabemos que pueden afectan en gran medida a la predisposición al gasto. Por lo tanto, preguntamos por diferentes tipologías de estados de ánimo que hemos identificado como las que pueden ser más definitorias o más claras para entender. Bueno, lo que hemos preguntado es si estos estados de ánimo la persona pues considera que no tiene nada o en cierta medida, bastante mucho, y para simplificar lo hemos dividido simplemente en un factor dicotómico de sí o no. Es decir, las personas que no experimentan de una manera significativa este estado de ánimo aparecen aquí en porcentaje en la barra roja, y las que sí que lo experimentan de manera significativa están en la barra negra. Aquí vemos, por ejemplo, que el sentimiento más mayoritario o el estado de ánimo más mayoritario es la sensación de incertidumbre. Estamos hablando del 65,5% de personas que experimentan incertidumbre. Y este es el estado de ánimo menos favorable para el consumo, porque a mayor nivel de incertidumbre, más propensión a mantener, a proteger lo que se tiene, es decir, el dinero, a ahorrar y a preservarlo cara a un futuro incierto que no se conoce y que por tanto por precaución se tiende a guardar. Es decir, que hay menos facilidad o menos propensión a gastar cuando la incertidumbre es elevada, y esto es lo que nos dicen los datos. Otros sentimientos tales como el temor, la tristeza, el enfado, etcétera, etcétera, que aparecen aquí también bastante destacados, entre el 40 y el 50%, también, bueno, en general pueden ser indicativos de una menor propensión al gasto, pero evidentemente aquí el importante es la incertidumbre. Y luego tenemos los sentimientos que podemos decir o emociones favorables o positivas, como son las que aparecen las 4 últimas que tenemos aquí abajo, la felicidad, el optimismo, etcétera, etcétera. Vemos que la barra negra, por desgracia, es muy corta, es decir, muy poca gente está, digamos, experimentando estas emociones positivas. Bueno, en general estamos hablando de un estado de ánimo más bien decaído, más bien poco dado a gastar, a la alegría del gasto. Tenemos también algunos aspectos que hemos preguntado y destaco aquí 3 frases o 3 ideas que también queríamos saber el nivel de acuerdo o desacuerdo que había con estas ideas, porque también pueden ser muy indicativas de cómo creemos que el coronavirus está afectando a algunas predisposiciones a comprar. Por ejemplo, la primera frase que vemos aquí, que dice literalmente: esta crisis nos hará considerar prescindibles productos que ahora vemos como caprichos. Pues están de acuerdo con esta idea más de un 75% de personas, lo cual nos indica que probablemente estamos tendiendo ya a una cierta, selección de aquello en lo que gastamos el dinero y quizás a no gastar dinero demasiado en cosas que son prescindibles, que no son necesarias. Esto, por supuesto, puede ser, digamos, no lo más favorable para el Black Friday o el Cyber Monday, que son campañas que muchas veces se acusan de fomentar un consumismo vacío
sin sentido y que básicamente lo que busca es generar compras por capricho, por compras por impulso. Si es así, entonces veremos cómo esto teóricamente debería verse recogido en las cifras de venta. También el segundo factor, esta crisis nos hará pensar más en cómo gastamos el dinero. Están de acuerdo casi un 80% de personas. Es decir, estamos hablando de un consumidor mucho más racional y mucho más mirado con el dinero. O 77% casi de personas nos dicen que esta crisis será una oportunidad para que cambiemos nuestra forma de consumir, lo cual puede sugerir cierta propensión, como decimos, a gastar menos. También podemos ver cómo puede afectar todo esto a la capacidad económica y a la intención de gastar. Y vemos, por ejemplo, la barra roja nos indica se reducirá. Se reducirá, por ejemplo, en el primer caso, los ingresos y capacidad económica se reducirá o se ha reducido en un 41,4%. El nivel general de consumo, un 47,3%. Se reduce o se ha reducido. Estamos hablando de personas, de que casi la mitad de las personas van a reducir su nivel general de consumo. Luego después esto va a afectar en mayor o menor medida a ciertos conceptos de gasto. Por ejemplo, presupuesto para productos de lujo premium, la tercera barra. Un 71% van a reducir el gasto en ese tipo de artículos. Compras navideñas lo van a reducir un 53%. Campaña de rebajas de invierno, un 52,4% lo van a reducir. Y compra de artículos de moda y complementos, un 60% van a gastar menos en estos conceptos. O sea que estamos hablando de, como decimos, cifras muy importantes de personas que van a reducir el gasto en este tipo de compras. Y ahora podemos pensar, ¿y esto va a afectar de la misma manera a todos los canales, a todos los comercios, todos los establecimientos? Bueno, pues según vemos aquí, en principio no va a ser así. Va a afectar más a unos que a otros. Hemos preguntado cómo ha cambiado la frecuencia de compra de los encuestados respecto a antes del coronavirus en los diferentes tipos de establecimientos. Y vemos que donde se ha reducido mucho la frecuencia de compra, significativamente, entre el 45 y el 50% de personas van menos a comprar a centros comerciales y a grandes almacenes. Es decir, que en estos sitios en principio van a notar un descenso importante en las ventas. Y en cambio, ¿dónde ha aumentado significativamente? En Internet. En Internet ha aumentado la frecuencia de compra casi en un 44%. Bien, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues en general yo creo que podemos decir que el consumo, porque Black Friday, Cyber Monday obviamente es consumo, parece ser que se ha frenado de manera significativa y que en todo caso donde el freno no va a ser tan grande es en Internet, en los centros o en las tiendas que son tradicionales en el offline probablemente lo van a notar mucho más, pero no tenemos tampoco evidencias en estos momentos que nos digan si el volumen global va a ser mayor, va a ser menor. Parece que el volumen global va a ser menor, pero lo que tampoco podemos ver es si, por ejemplo, en Internet va a ser mejor la campaña que en otros años. Todo esto al final se irá viendo en los próximos días cuando vayamos teniendo ya por fin datos concretos y vayamos viendo al final cómo el consumidor, que es quien manda, pues ha decidido, aprovechar o no, o llevar a cabo o no compras en estas fechas. Y será un pulso importante para conocer cuál es el estado en general, yo creo que anímico y también el estado incluso de la situación económica, en función de cuál es el resultado que se tenga en estas fechas. Bien, lo descubriremos en breve. Gracias.